En 1492, el mismo año en que Colón llegó a América, un anciano monje de 72 años irrumpió en la audiencia de los reyes católicos en Granada. Sin anunciarse, sin pedir permiso, puso un crucifijo sobre la mesa y pronunció una sola frase. Judas vendió a Cristo por 30 monedas de plata. ¿Cuánto piden ustedes? Sobre esa misma mesa había 30.000 ducados de oro. Dinero real, entregado por las comunidades judías de Castilla y Aragón para cancelar el decreto de expulsión. Fernando el Católico estaba a punto de aceptar. Era un rey inteligente y los números tenían sentido. Expulsar a los judíos significaba perder médicos, financistas, artesanos, traductores. Significaba destruir parte de la infraestructura económica de un reino que acababa de gastar fortunas en la guerra de Granada. El monje se dio vuelta y salió. Y detrás de él salieron entre 100.000 y 200.000 personas. Las monedas quedaron intactas sobre la mesa. Si ves este video hasta el final, vas a entender 3 cosas que casi nadie sabe sobre Tomás de Torquemada. Primero, ¿por qué el arquitecto del sistema de pureza de sangre era, él mismo, descendiente de conversos? Segundo, ¿cómo un monje de 70 años, sin ejércitos ni trono propio, se volvió más poderoso que el Papa de Roma? Y tercero, ¿qué le pasó a sus restos 300 años después de su muerte? En un final que parece escrito por la justicia poética. Su nombre era Tomás de Torquemada. Y no era el villano de un cuento. Era algo bastante más inquietante. Para entender a Torquemada, hay que entender primero el mundo que lo creó. Y ese mundo no está tan lejos de lo que conocemos en América Latina. Piensa en cualquier sociedad colonial donde una élite religiosa decide quién pertenece y quién no, donde el apellido lo dice todo, donde la pureza del linaje vale más que los actos de una persona, donde el miedo al otro se convierte en sistema legal. Esa maquinaria no nació en el siglo XX, nació en la Castilla del siglo XV, y su principal ingeniero se llamaba Tomás de Torquemada. En el año 1420, en la ciudad castellana de Valladolid, nació un niño en una familia de pequeña nobleza. Lo llamaron Tomás. La familia llevaba el apellido de Torquemada, tomado de un pequeño pueblo en la provincia de Palencia. Nada extraordinario, excepto por un detalle. Su tío era Juan de Torquemada, uno de los teólogos más influyentes de su época, cardenal, consejero de varios papas, autor de tratados sobre la estructura de la Iglesia. Un hombre de inteligencia enciclopédica y reputación irreprochable. En familias así, el camino para un niño inteligente y devoto era uno solo: la Iglesia. Tomás ingresó a la orden dominicana, y eso importa más de lo que parece. Los dominicos en la España del siglo XV no eran simples monjes. Eran la orden fundada específicamente para combatir la herejía. En 1216, el Papa Honorio III los había aprobado como los perros del Señor, un juego de palabras en latín, Domini canes, los canes de Dios. Su misión era predicar, convencer, y cuando la persuasión fallaba, perseguir. Eran intelectuales con mandato de inquisidores. El joven Torquemada estudió en Salamanca, una de las mejores universidades de Europa. Teología, escolástica, derecho canónico. Hizo su carrera monástica sin apuros. En 1452, a los 32 años, se convirtió en prior del convento de Santa Cruz en Segovia. Ese cargo lo ocupó durante 22 años. Sin moverse, sin escalar, en un solo lugar. Y ahí empieza la historia que va a cambiar España, y con ella, todo el mundo conocido. En Segovia vivía una joven infanta llamada Isabel. Tenía 19 años cuando eligió a este monje severo, ascético, de mirada fría y reputación de hombre que nunca hace nada por vanidad, como su confesor personal. ¿Entiende lo que significa eso? Torquemada se convirtió en el confesor de Isabel antes de que ella fuera reina. Su relación no nació del cálculo político ni de la necesidad dinástica. Isabel le confiaba sus pecados, lo más íntimo que existe entre una persona y un sacerdote. Lo escuchaba, confiaba en su criterio, y el estilo de vida de Torquemada era irreprochable desde cualquier estándar monástico. Nunca comió carne, en ninguna circunstancia.
Nunca usó ropa de lino, considerada un lujo. Llevaba un cilicio, una prenda áspera hecha de pelo de caballo, directamente sobre la piel, en cualquier época del año. Dormía sobre tablas desnudas. Cuando murió su tío el cardenal Juan, Torquemada rechazó la herencia. No tomó ni un solo ducado. No tenía propiedades personales. No tenía favoritos. No usaba su posición para enriquecer a su familia. En toda su vida, con todo el poder que acumuló, nunca tuvo un palacio, ni una colección de arte, ni escándalos personales. Y precisamente eso lo hacía peligroso. Al hombre que no puede ser comprado, no puede ser controlado. En 1474, Isabel subió al trono de Castilla. Su confesor se convirtió en su consejero. Y un consejero es quien da forma a cómo un monarca ve el mundo. Torquemada participaba en reuniones políticas, daba recomendaciones sobre nombramientos, definía la agenda religiosa del reino. Pero eso no es lo más impresionante. Para entender por qué Torquemada fue posible, hay que entender la crisis que lo precedió. El siglo XV en España vivía lo que los historiadores llaman la crisis de los conversos. Y esta crisis tiene un paralelo directo con lo que pasó en América Latina siglos después, cuando el colonialismo creó sus propias categorías de pureza racial: peninsulares, criollos, mestizos, indios, negros. Categorías diseñadas no para describir la realidad, sino para controlarla. En 1391, una ola de pogromos recorrió toda España. En Sevilla, Córdoba, Valencia, multitudes irrumpían en los barrios judíos. Miles de judíos aceptaron el bautismo bajo amenaza de muerte. Los llamaron conversos, nuevo cristianos. También los llamaron marranos, palabra que según distintas teorías deriva del árabe para lo prohibido, o simplemente del español para cerdo. Una generación después, estos conversos se habían integrado a la sociedad española. 2 generaciones después, ocupaban cargos de alto nivel. Conversos se convirtieron en obispos, en tesoreros reales. Emparentaron con familias nobles. Uno de ellos llegó a ser arzobispo de Toledo, el puesto más alto de la Iglesia española, y precisamente eso generaba odio. Fingen ser cristianos, se murmuraba en las ciudades. En secreto guardan el Sabbat. En secreto celebran ritos judaicos. En secreto comen matzá en Pascua. ¿Era verdad? En algunos casos, sí. Algunos conversos de primera generación mantenían prácticas judaicas en privado, pero en la mayoría de los casos, no. Los hijos y nietos de los judíos bautizados eran católicos sinceros. Iban a misa. Recibían la comunión. No hablaban hebreo. Pero en el siglo XV, verdad y rumor se confundían fácilmente, sobre todo cuando el rumor era conveniente para quien quería apoderarse de bienes ajenos, eliminar a un competidor o saldar viejas cuentas. Torquemada miraba a los conversos y veía una amenaza, no política, teológica. En su convicción, la sangre impura contaminaba la iglesia desde adentro. Un hombre que en secreto practica el judaísmo llamándose cristiano no es solo un hereje, es un traidor a la fe misma. Y los traidores no merecen persuasión, merecen juicio. El 1 de noviembre de 1478, el Papa Sixto IV emitió la bula Exigit sincerae devotionis, exige la fe sincera. La bula autorizaba a Fernando e Isabel a crear la Inquisición en territorio español, bajo control de la corona española. Fue un paso sin precedentes. Antes, los inquisidores los nombraba Roma. Ahora los nombraba el monarca español, con la bendición formal del Papa, pero sin su control real. La Inquisición española fue un instrumento estatal desde el primer día. Los primeros inquisidores, Miguel de Morillo y Juan de San Martín, comenzaron a trabajar en Sevilla en 1480. El primer auto de fe fue allí también. 6 personas fueron quemadas en febrero de 1481. La maquinaria arrancó. Y en 1483, Tomás de Torquemada fue nombrado Gran Inquisidor de Castilla y León. El 17 de octubre de ese mismo año, su autoridad se extendió a Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca. Toda la península ibérica quedó bajo su jurisdicción.
Tenía 63 años. Y le quedaban 15. Espera, porque esto cambia todo. Lo primero que hizo Torquemada en su nuevo cargo fue crear una burocracia. Eso suena aburrido. En realidad, es un golpe de genialidad administrativa. A finales de noviembre de 1484, convocó en Sevilla a todos los inquisidores del reino y publicó 28 artículos. Las instrucciones. ¿Qué se considera herejía? La práctica clandestina del judaísmo, el islam, el luteranismo. ¿Cómo realizar un interrogatorio? Primero, confesión voluntaria. Luego, testigos. Luego, si era necesario, tortura. ¿Cuándo se podía aplicar la tortura? Solo ante indicios graves, no más de una sesión. El orden para la confiscación de bienes. ¿Cómo conservar los documentos? ¿Cómo apelar una sentencia? En 1485, una edición ampliada. En 1488, otra, ya con 83 artículos. En 1498, poco antes de su muerte, la versión final. La reescribió 4 veces. Añadía precisiones, cerraba vacíos procesales. No era un hombre que daba órdenes y se olvidaba. Era un administrador que pensaba en los detalles. Torquemada no creó un instrumento de arbitrariedad, creó un sistema. Cada acusado tenía derecho a un abogado. Había un proceso de apelación. Se podía acudir al gran inquisidor. La tortura estaba limitada en forma y duración. No más de una sesión, sin daño a las extremidades. Un médico debía estar presente. Para los estándares del siglo XV, cuando en los tribunales civiles se torturaba sin ningún límite, esto parecía casi garantías procesales. Pero aquí hay que tener cuidado con no engañarse. Un sistema con reglas no es un sistema justo. Es un sistema eficiente. Las reglas existían no para proteger al acusado, sino para que la maquinaria funcionara sin interrupciones, para que las sentencias no pudieran ser anuladas por razones procesales, para que los bienes confiscados llegaran al tesoro real sin disputas legales, para que la Inquisición existiera para siempre. Al final del mandato de Torquemada, había tribunales en Sevilla, Córdoba, Jaén, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Toledo, Murcia, unas 2 docenas de juzgados por todo el país. Cada uno con su plantilla, inquisidores, notarios, carceleros, verdugos, teólogos consultores, recaudadores de bienes confiscados. Un Estado dentro del Estado. Un poder paralelo que formalmente dependía del Consejo Supremo de la Inquisición, también creado por Torquemada. Pero antes de hablar de las hogueras, hablemos de los interrogatorios. Ahí es donde la maquinaria de Torquemada funcionaba de verdad. Cuando arrestaban a una persona, al principio no le preguntaban nada. La dejaban en una celda, a veces semanas, a veces meses. El detenido no sabía quién lo había acusado. No sabía exactamente de qué. Según las reglas de Torquemada, los nombres de los testigos se mantenían en secreto. Eso no era un descuido, era un método. Porque la ignorancia funciona mejor que el conocimiento. Un hombre en una celda empieza a repasar mentalmente todo. ¿Quién lo vio no comer cerdo? ¿Quién notó que el viernes por la noche había una vela encendida en su ventana? ¿Quién escuchó lo que dijo de la Virgen María aquel día? En la mente del detenido se despliega una lista interminable de posibles delatores y empieza a pensar que mejor confesar él mismo antes de que las cosas empeoren. A esto se le llama presión psicológica. La Inquisición la inventó mucho antes de que existiera ese término. Después venían los interrogatorios. El inquisidor hacía preguntas, metódicamente, con calma, como un buen contador revisando cuentas. ¿Qué hizo usted tal viernes? ¿Comió carne en Cuaresma? ¿Se confesó en el último año? ¿Rezó alguna vez en hebreo en su vida? Si las respuestas no coincidían, o si el inquisidor decidía que no coincidían, se aplicaba la tortura. La tortura, según las reglas de Torquemada, era reglamentada. Los 2 métodos más usados eran la garrucha y el toca. La garrucha. Ataban al acusado de las muñecas con los brazos detrás de la espalda, lo elevaban en el aire y luego lo dejaban caer bruscamente, parando antes de tocar el suelo. El toca. Vertían agua lentamente sobre el rostro envuelto en tela, creando la sensación de ahogamiento. El límite era 15 minutos.
un médico debía estar presente. Ninguna articulación debía ser dislocada intencionalmente. Si bajo tortura la persona confesaba, bien. Después la interrogaban de nuevo, sin tortura, otro día. Si confirmaba, eso se consideraba una confesión plena. Si se retractaba, la acusaban de haber caído en éxtasis bajo tortura y la confesión se declaraba inválida. Entonces todo empezaba de nuevo. Era un sistema del que casi no había salida. O confesar y recibir penitencia con confiscación de bienes, o no confesar y terminar frente a una hoguera. Y ahora viene la parte que nadie cuenta. Así funcionaba el auto de fe. La palabra viene del portugués acto de fe. No ejecución, no hoguera, sino acto de fe. Y eso no era casual. El auto de fe era una sesión judicial celebrada públicamente. La ejecución, si la había, ocurría después, en otro lugar, a manos de las autoridades civiles. El auto de fe en sí era una ceremonia de penitencia. Esa era su esencia. Un mes antes de la ceremonia, heraldos recorrían la ciudad. Los ciudadanos eran invitados casi como a una fiesta. Días antes, se construían tribunas de madera en la Plaza Mayor. La nobleza recibía asientos decorados. Los vecinos colgaban tapices y banderas en los balcones. La ciudad se vestía de gala. El día del auto de fe, la procesión salía al amanecer. Al frente iban los monjes con la cruz verde de la Inquisición, el símbolo elegido por el propio Torquemada, el verde de la esperanza combinado con la forma del instrumento de la crucifixión. Detrás marchaban los condenados en el San Benito, una túnica amarilla de lino con llamas y demonios pintados. Los que habían confesado llevaban una vela apagada. Los que iban a la hoguera llevaban una cuerda alrededor del cuello. Se leían las acusaciones. Se leían las sentencias. Eso duraba horas. La mayoría de los condenados recibían penitencia pública, varios años de cárcel, multa, confiscación de bienes y, lo más importante, la obligación de llevar el San Benito a la iglesia todos los domingos tras quedar libres. El San Benito después se colgaba en las paredes de la iglesia parroquial con el nombre del condenado, para siempre. Los hijos y nietos verían el nombre del abuelo en la pared. A los condenados a muerte se los entregaba al poder civil. La Inquisición, técnicamente, no ejecutaba a nadie. Relajaba al condenado, del latín relaxare, es decir, se quitaba la responsabilidad y lo entregaba a los funcionarios civiles. Y esos lo quemaban. Una elegante construcción jurídica que liberaba a la Iglesia de cualquier responsabilidad por el derramamiento de sangre. A los arrepentidos antes de la ejecución se los estrangulaba. A los que no se retractaban hasta el final, se los quemaba vivos. Y los espectadores miraban, y creían que era agradable a Dios. ¿Cuántas personas murieron? Esta es la pregunta que los historiadores debaten hasta hoy. Y el debate no es solo académico. Es una pregunta sobre la naturaleza misma de la Inquisición y sobre lo que fue. Los primeros cálculos los hizo Juan Antonio Llorente, secretario de la Inquisición española a finales del siglo XVIII, quien tuvo acceso a los archivos. Según sus datos, durante el mandato de Torquemada fueron quemadas vivas unas 8.980 personas. Otras 6.860 fueron quemadas en efigie, es decir, en ausencia, a través de una estatua o retrato. Otras 18.000 fueron sometidas a distintas penas. En total, para toda la historia de la Inquisición española, Llorente calculó más de 31.000 ejecutados en persona. Llorente escribía en la época de la Ilustración, bajo la influencia de las ideas anticlericales, y sus cifras deben tomarse con precaución. Su metodología, multiplicar datos incompletos por promedios hipotéticos, tendía a inflar los resultados. Los historiadores modernos revisaron las cifras en los archivos conservados. El investigador británico Henry Kamen, autor del trabajo fundamental La Inquisición Española, una revisión histórica, de 1998, concluyó que en los primeros 50 años de la Inquisición fueron quemadas entre 1.500 y 2.000 personas. En total, en sus 350 años de existencia, entre 3.000 y 5.000 ejecutados. Gustav Henningsen y Jaime Contreras
contaron 44.674 causas en los archivos. De ellas, 826 personas ejecutadas en persona, 778 en efigie. Esto es menos que lo que se ejecutó en otros países europeos en la misma época. En una sola noche de San Bartolomé en París, en 1572, murieron entre 2 y 3.000 personas en 8 horas. Las casas de brujas alemanas de los siglos XVI y XVII se cobraron más vidas que toda la Inquisición española. Eso no es una justificación, pero sí es contexto. Porque hay otra cuenta, la que no se mide en cuerpos quemados. Decenas de miles que pasaron por los interrogatorios, cientos de miles afectados por confiscaciones, familias destruidas por una sola denuncia, conversos que vivían con el miedo constante de que el vecino, envidioso de su negocio, los denunciara mañana. Una sociedad en la que la sospecha se volvió norma. Una cultura en la que las preguntas sobre el origen se volvieron más peligrosas que las preguntas sobre la fe. El historiador israelí Benzion Netanyahu, padre del que fue primer ministro de Israel y el mayor especialista en la historia de los judíos españoles, dedicó décadas a estudiar a los conversos. Su tesis principal, expuesta en el monumental libro Los orígenes de la Inquisición en la España del siglo XV, es radical. La mayoría de los conversos no eran judaizantes secretos. La mayoría eran católicos sinceros en la segunda y tercera generación. La Inquisición perseguía a personas no por herejía real, sino por envidia social y prejuicio racial. Eso invierte todo el cuadro. El Torquemada de Netanyahu no es un defensor de la fe. Es el organizador del primer sistema racial estatal de Europa. Pero volvamos a la paradoja con la que deberíamos haber empezado. El hombre que creó la limpieza de sangre, las leyes que prohibían a los conversos ocupar cargos eclesiásticos y estatales, el hombre convencido de que la sangre impura, literal y biológica, contaminaba la fe. Ese hombre era él mismo descendiente de conversos. Su abuelo, Álvar Fernández de Torquemada, se casó con una mujer que era conversa de primera generación, una judía que había aceptado el bautismo. De ello dio testimonio un contemporáneo, el cronista Hernando del Pulgar, hombre que conocía personalmente a la familia Torquemada. El tío cardenal Juan de Torquemada también era de origen converso, lo que no le impidió convertirse en uno de los teólogos más respetados del catolicismo. Tomás, en consecuencia, era converso de tercera generación. Por sus propios estándares de pureza de sangre, un hombre de origen sospechoso. Por su propia lógica, un potencial objeto de persecución. En el año 2020, un grupo de genetistas publicó un estudio en el que afirmaban no haber encontrado evidencia de origen judío en la familia Torquemada. Esta pregunta sigue abierta. Pero las fuentes del siglo XV, la crónica de Pulgar, los registros genealógicos apuntan al origen converso. Y el tío cardenal nunca lo negó. Ese mismo cardenal, Juan de Torquemada, por cierto, fue uno de los teólogos que desarrolló la teoría de que los conversos eran cristianos plenos y que perseguirlos por su origen era un pecado. Escribió el tratado Tractatus contra Madianitas et Ismaelitas, contra quienes discriminaban a los nuevocristianos. El sobrino tomó el camino exactamente opuesto. Torquemada nunca mencionó esto públicamente. Nunca lo explicó. Es posible que no lo considerara relevante. Había nacido en una familia de católicos arraigados, y el origen judío de su bisabuela le parecía lejano, irrelevante. Pero hay una versión más oscura, y esa versión es la que no te dejarán contar en ningún documental de televisión. Que lo sabía, y precisamente por eso era tan feroz. Odio de sí mismo proyectado hacia afuera. Un hombre que teme encontrar en sí mismo lo que persiguen los demás. Los psicólogos llaman a esto identificación defensiva con el agresor. Los historiadores lo llaman ironía del destino. Como sea, el hecho permanece. El arquitecto del sistema de limpieza de sangre lo construyó sobre sus propios cimientos dudosos. Quien con más furia proclama la impureza ajena, con frecuencia sabe algo sobre la propia. Roma observaba lo que ocurría con una inquietud creciente. El Papa Sixto IV le había dado a España la Inquisición, pero no había calculado en qué se convertiría. La Inquisición española obedecía a la corona española, no a Roma.
Los inquisidores los nombraba el rey. Las apelaciones iban a Madrid, no al Vaticano. Era un instrumento político apenas cubierto con lenguaje teológico. En 1482, Sixto publicó una carta, con una crítica severa a los métodos de la Inquisición española. Demasiadas sentencias injustas, demasiado poco tiempo para que los acusados se defiendan. Los sospechosos son mantenidos en secreto por demasiado tiempo. Sixto amenazó con recibir directamente las apelaciones de España en Roma, saltándose a Torquemada. Fernando respondió con una carta diplomática durísima. El mensaje: no se metan en nuestros asuntos. Torquemada siguió trabajando. En 1483, Sixto, sin haber conseguido nada, capituló, y fue él mismo quien nombró a Torquemada Gran Inquisidor. Formalmente, parecía que el Papa aprobaba la elección del rey. En la práctica, Roma reconoció su derrota. La Inquisición española quedó fuera del control papal para siempre. Torquemada sabía moverse en un sistema en el que formalmente obedecía tanto al Papa como al rey, pero en la práctica solo podía ser destituido por el monarca español, quien lo valoraba como el consejero de su reina. Era la posición ideal para alguien que deseaba el poder sin anunciarlo formalmente. Una vez, según cuenta un cronista, conversos adinerados entregaron al Papa una gran suma de dinero para que los protegiera de las persecuciones mediante una bula. Sixto aceptó el dinero y emitió la bula, declarando a muchos condenados inocentes. Cuando los monarcas españoles protestaron, Roma encogió los hombros. Torquemada no aceptó esa bula, simplemente no la acató. Roma guardó silencio. El 31 de marzo de 1492, el día con el que comenzó este relato, Granada acababa de caer. El 8 de enero de 1492, el último emir moro, Boabdil, entregó las llaves de la ciudad. 780 años de reconquista habían terminado. España se había convertido en un país cristiano unificado. Con una excepción: los judíos. Los judíos no bautizados llevaban 1000 años en España. Sus comunidades eran más antiguas que muchas ciudades españolas. El comercio judío, las finanzas judías, la medicina judía atravesaban la economía española. Entre ellos había médicos de Cámara de los Reyes. Sus traducciones de Aristóteles del árabe al latín le habían dado a Europa los fundamentos filosóficos de la escolástica. Los judíos españoles, los sefardíes, habían creado una cultura riquísima. El filósofo Maimónides, el poeta Yehudá Halevi, generaciones de eruditos, comerciantes, astrónomos. El argumento de Torquemada era sencillo. Mientras en el país vivieran judíos no bautizados, practicantes abiertos del judaísmo, los conversos seguirían volviendo al judaísmo. No se puede erradicar la enfermedad sin eliminar la fuente. Solo quedaban dos opciones: el bautismo o la expulsión. Fernando vacilaba. No era una demostración de humanismo, era cálculo económico. Los judíos pagaban impuestos, los judíos daban créditos, los judíos abastecían al ejército. Expulsarlos significaba perder una parte importante de la infraestructura económica justo cuando España terminaba la costosa Guerra de Granada. Entonces las comunidades judías reunieron una enorme suma, 30.000 ducados, y se la entregaron al rey, a cambio de la anulación del decreto. Y fue entonces cuando entró Torquemada, con el crucifijo, con la frase sobre Judas. Fernando retrocedió. Isabel, muy probablemente, nunca había pensado en retroceder. El 31 de marzo de 1492 se firmó el Edicto de la Alhambra. Antes de finales de julio, todos los judíos no bautizados debían abandonar España. Los que permanecieran después de esa fecha, la muerte. 4 meses. Para vender propiedades a precios de saldo, porque todos sabían que uno estaba obligado a vender, para reunir a los hijos, para despedirse de una tierra donde la familia había vivido durante 20 generaciones. Llevar oro y plata estaba prohibido, solo ropa, solo lo que pudiera cargarse en los brazos. Los derechos sobre bienes inmuebles quedaban en España, lo que en la práctica significaba confiscación. ¿Cuántos se fueron? Los historiadores siguen debatiendo. El estimado bajo es 40.000 personas, el alto 200.000.
La realidad probablemente está entre 100.000 y 150.000. Otros tantos, según se calcula, se bautizaron en los últimos días para poder quedarse. Los que se fueron marcharon a pie a través de montañas y desiertos, por mar, hacia el Imperio Otomano. El sultán Bayaceto II los recibió con los brazos abiertos. ¿Llaman sabio a Fernando? Dicen que dijo: ha empobrecido su país y enriquecido el nuestro. Hacia el norte de África, hacia los Países Bajos. Algunos murieron en el camino, de sed, de enfermedad, atacados por piratas. Algunos llegaron a costas donde no los esperaban y murieron allí también. Y aquí viene algo que en América Latina se entiende distinto que en Europa. Los sefardíes, los descendientes de esos exiliados, conservaron su cultura particular durante siglos. En el siglo XX, en las comunidades judías de Salónica, Estambul, Marruecos, todavía se hablaba el ladino, el dialecto castellano del siglo XV. El idioma de Torquemada, el idioma del país que los expulsó. La memoria resistió más que el decreto. Ese mismo año, 1492, Colón llegó a América. La financiación de su primer viaje, según algunos datos, provino en parte de los activos confiscados a los judíos. El primer secretario de Colón, Luis de Torres, era, según algunas fuentes, también converso, y fue el primer europeo en dialogar con los habitantes de las islas del Caribe. La historia está llena de estas ironías, si uno sabe dónde mirar. Y hay otra ironía que en América Latina se siente en la piel. La Inquisición viajó con los conquistadores. A México llegó en 1571, a Lima en 1570, a Cartagena de Indias en 1610. La maquinaria que Torquemada construyó en Castilla se replicó en el Nuevo Mundo con algunas variaciones. Allí los objetivos principales eran los indígenas que no abandonaban sus prácticas religiosas, los africanos esclavizados acusados de brujería, los criollos sospechosos de herejía. El sistema de sospecha, denuncia y pureza de origen que Torquemada perfeccionó en España fue una de las herramientas ideológicas del colonialismo americano durante más de 200 años. Torquemada tenía miedo. Eso suena inesperado para un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo del terror. Pero tenía miedo, y tenía razones para ello. Lo odiaban. Los conversos perseguidos por la Inquisición lo veían como su enemigo personal. Hubo varios atentados contra su vida. Los detalles no nos han llegado con precisión, pero el hecho de la escolta es irrefutable. Torquemada viajaba por el país rodeado de 50 guardias a caballo y 250 soldados armados a pie. Un monje septuagenario en Cilicio con un ejército. Nunca viajaba sin escolta. Nunca anunciaba su ruta con anticipación. Solo comía de vajilla comprobada por personas de confianza, temiendo el envenenamiento. En su mesa supuestamente mantenía ramas del llamado árbol del unicornio, en realidad cuerno de narval, que según la creencia de la época se ennegrecía en presencia de veneno. ¿Superstición? Probablemente, pero reveladora. El hombre en cuyas manos estaba la vida de miles vivía él mismo en miedo constante a la violencia física. Y al mismo tiempo dormía sobre tablas desnudas. Llevaba el cilicio. No aceptaba sobornos. Construyendo el monasterio de Santo Tomás en Ávila, financiado con los bienes confiscados a los herejes condenados, se reservó para sí solo una sencilla celda monástica. Allí, en ese monasterio, pasó los últimos años de su vida. La familia real está enterrada en ese mismo monasterio. El príncipe Juan, el único hijo de Fernando e Isabel, murió joven y está sepultado en la iglesia de Santo Tomás. Torquemada construyó el monasterio como lugar de descanso para quienes servía. Pensaba en la eternidad. ¿Qué clase de hombre es ese? El que ordena quemar a miles y no se beneficia personalmente ni en un gramo de lo que eso produce. El que está tan convencido de su rectitud que no necesita recompensa. Sí, exactamente ese hombre. En 1494, el Papa Alejandro VI nombró 4 inquisidores auxiliares, oficialmente por la salud debilitada del gran inquisidor. Torquemada protestó, sin éxito. Era una jubilación honorable en cuotas. Tenía 74 años, sufría de gota, el poder real se alejaba. Volvió a Ávila, al monasterio de Santo Tomás que él mismo había construido,
financiado y diseñado, con los mausoleos reales para Fernando e Isabel en la nave principal. Allí descansan su hijo el príncipe Juan y otros miembros de la familia real. Torquemada quería yacer junto a quienes había servido. El 16 de septiembre de 1498 murió. En silencio, en su celda, a los 77 años. Lo enterraron en la iglesia del monasterio, y después pasaron 300 años. En 1832, durante la Revolución Liberal en España, una multitud tomó el monasterio de Santo Tomás. Encontraron la tumba de Torquemada y la abrieron. Los restos fueron quemados, exactamente como la Inquisición había quemado a los herejes. Los contemporáneos lo describieron como un acto de justicia histórica, o de ironía histórica, según desde qué lado se mire. La maquinaria que él construyó lo sobrevivió 3 siglos. La Inquisición española fue abolida oficialmente en 1834, 350 años después de su creación. El último hombre ejecutado por la Inquisición española murió en 1826 en Valencia. Lo acusaron de ateísmo. ¿Qué hacemos con Tomás de Torquemada? Creía, de verdad. No era cinismo. No se enriqueció con su cargo. No benefició a su familia. No construyó palacios. No llevó una vida mundana. Creía que hacía lo necesario. Que la herejía era una enfermedad y que si no se quemaba, destruiría no solo a la iglesia, sino a la sociedad entera. Ese es el tipo de hombre más escalofriante que existe. No el que hace el mal por beneficio, sino el que hace el mal convencido de hacer el bien. El que tiene la conciencia tranquila precisamente porque cree en la rectitud de su causa. El que no puede ser comprado, ni seducido, ni intimidado, porque ya está en un lugar donde el miedo y el deseo no funcionan. La historia conoce a ese tipo de personas. Muchas. En épocas diferentes, bajo banderas diferentes, con justificaciones teológicas o políticas distintas. Su rasgo común es una convicción de su propia rectitud tan absoluta que cualquier sacrificio parece justificado. El sufrimiento de miles es el costo inevitable de la gran causa. Y aquí está la pregunta más importante. ¿No? ¿Era Torquemada un villano? Eso es demasiado simple. La pregunta más difícil es, ¿estaba genuinamente convencido? ¿O en algún momento, en el silencio de su celda monástica, entendía que la maquinaria había desbordado la necesidad teológica? ¿Que la denuncia del vecino contra el vecino por un pleito de bienes no era teología? ¿Que el hombre quemado por indicación de un envidioso moría no por Cristo, sino por la codicia de alguien? No lo sabemos. Torquemada no dejó diarios. Dejó las instrucciones, textos jurídicos secos sin una sola palabra personal. Dejó el monasterio de Santo Tomás, una obra arquitectónica magnífica de estilo gótico tardío, donde todavía hoy se puede rezar. Dejó un sistema que lo sobrevivió 300 años. En cuanto al legado más oscuro de Torquemada, no está en las hogueras, ni en el exilio. Está en esas instrucciones, en esas leyes de limpieza de sangre. En el principio que él consolidó sistemáticamente. El origen importa más que los actos. Lo que uno nació importa más que lo que uno llegó a ser. La redención es imposible si es imposible por la sangre. Ese no es un pensamiento medieval, es el ancestro directo del pensamiento del siglo XX. Por eso los historiadores discuten tanto sobre Torquemada. Por eso inquieta tanto. Porque la cadena que va desde su limpieza de sangre hasta las leyes raciales de Nuremberg no es tan larga como nos gustaría creer. Y para los latinoamericanos, esa cadena tiene otra rama. La llegó aquí, a este continente, con los conquistadores y los evangelizadores. Y durante siglos clasificó, controló y persiguió a poblaciones enteras según el mismo principio. Lo que naciste determina lo que eres. La sangre no miente. El origen es el destino. Esa idea Torquemada no la inventó, pero la convirtió en sistema, en burocracia, en institución permanente. Al final, la paradoja. Torquemada era asceta. Renunció al beneficio personal. Era consistente. No hacía excepciones para amigos influyentes ni familiares. Era inteligente.
Creó un sistema que funcionó 3 siglos. Era leal a su idea. Ninguna amenaza, ninguna resistencia de Roma lo hizo retroceder. En cualquier otro contexto, ese sería el retrato de un estadista ideal. El contexto lo cambió todo. El poder, sin duda, no es una virtud. Es un diagnóstico. Segovia, 1452. Un joven monje se convirtió en prior de un pequeño convento. Una joven princesa lo eligió como su confesor. 2 personas, 2 destinos que se entrelazaron y cambiaron un continente. El confesor se convirtió en consejero, el consejero en inquisidor, el inquisidor en símbolo de toda una época. Isabel murió en 1504. Fernando, en 1516. Torquemada no vivió para ver ninguno de esos momentos, pero alcanzó a construir el Estado que ellos gobernaron. Una España unida, católica, implacable con la disidencia. Una España que ese mismo 1492 envió barcos hacia el oeste, que conquistó América, que se convirtió en el primer imperio mundial, y que pagó ese ascenso con el exilio de sus mejores mentes. Si llegaste hasta aquí, sabes más sobre Torquemada que el 90% de las personas que han escuchado su nombre. Y es posible que alguien, en algún lugar, esté tomando nota de eso. Suscríbete a este canal antes de que alguien decida que este video sabe demasiado. En 1498, en el silencio monástico de Ávila, Torquemada probablemente pensaba que había ganado. La herejía, quemada. Los judíos, expulsados. España, purificada. La fe, triunfante. Colón, ese mismo año, regresó de su tercer viaje. Los exiliados judíos se dispersaron por el mundo, y a donde llegaron, llevaron su conocimiento, sus textos, su memoria. Los sefardíes, los descendientes de los judíos españoles, conservaron el dialecto castellano del siglo XV. Seguían hablándolo en el siglo XX. El idioma que Torquemada quiso purificar de su presencia. Y los restos del propio gran inquisidor ardieron, como los herejes en sus hogueras. La historia sabe ser irónica. A veces, sin piedad.